Para Luhmann un sistema es una diferenciación, y es una diferenciación entre dos cosas, el entorno y el sistema. ¿Listo? Y ahí entonces viene todo digámoslo, los diferentes tipos de sistemas, que eso es importante que los tengas en cuenta. Para Luhmann hay sistemas simples, o sea, lo que llamamos máquinas simples, ¿sí? Sistemas de máquinas. Eso no les interesa ni lo trabaja. El otro tipo de sistemas son los sistemas biológicos, ¿sí? Uh-huh. Luhmann tampoco trabaja los sistemas biológicos. Y los otros son los sistemas psíquicos. Listo. Cuando hablamos de sistemas psíquicos estamos hablando de hombres, de humanos. Esto es importante para que entendas por qué Luhmann saca del sistema a los hombres, a los seres humanos, ¿sí? Y los convierte en el entorno. Entonces ya después él trabaja lo que llama sistemas sociales. ¿Listo? Entonces para Luhmann hay tres tipos de sistemas sociales. El sistema más complejo es la sociedad, digámoslo así. Es el sistema de sistemas, digámoslo así. Y dentro de esos sistemas hay unos subsistemas. Dentro del sistema social hay unos subsistemas. Entonces vamos a nombrar algunos. El sistema económico, el sistema político, el sistema legal o jurídico, el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema de salud, ¿sí? La cultura, el sistema de la cultura, y así, hay subsistemas, ¿listo? El otro tipo de sistemas son las organizaciones, y el otro tipo de sistema es el sistema de interacción. Cuando hablamos de confianza, en cada uno de esos sistemas hay, digámoslo así, niveles cada vez más altos o cada vez más profundos o más amplios de confianza. ¿Qué pasa con los sistemas? Me voy acá al tema de sistemas psíquicos. ¿Qué es un sistema? Un sistema es simplemente un reductor de complejidad. Un sistema es un reductor de complejidad. Eso es un sistema. ¿Listo? ¿Y cómo reduce la complejidad del sistema? A partir de sus elementos. Y el elemento fundamental de los sistemas, según Luhmann, son las comunicaciones. La característica de estas comunicaciones es que voy a utilizar esta palabra, son efímeras, es decir, se diluyen, se van de una. Entonces lo que tiene que hacer es autoproducirse de forma permanente dichas comunicaciones. A eso le llama Luhmann autopoiesis. ¿Listo? A la autoproducción de esas comunicaciones. ¿Listo? Pero estas comunicaciones se dan es dentro del sistema, no dentro de los sujetos que pensamos nosotros que configuran el sistema. Para Luhmann no hay sujetos. ¿Listo? Uh-huh. Luhmann saca los sujetos del sistema. ¿Por qué? Porque son demasiado complejos. Entonces ya después él trabaja lo que llama sistemas sociales. ¿Listo? Entonces para Luhmann hay tres tipos de sistemas sociales. El sistema más complejo es la sociedad, digámoslo así. Es el sistema de sistemas, digámoslo así. Y dentro de esos sistemas hay unos subsistemas. Dentro del sistema social hay unos subsistemas. Entonces vamos a nombrar algunos. El sistema económico, el sistema político, el sistema legal o jurídico, el sistema religioso, el sistema educativo, el sistema de salud, ¿sí? La cultura, el sistema de la cultura, y así, hay subsistemas, ¿listo? El otro tipo de sistemas son las organizaciones, y el otro tipo de sistema es el sistema de interacción. Cuando hablamos de confianza, en cada uno de esos sistemas hay, digámoslo así, niveles cada vez más altos
o cada vez más profundos o más amplios de confianza. ¿Qué pasa con los sistemas? Me voy acá al tema de sistemas psíquicos. ¿Qué es un sistema? Un sistema es simplemente un reductor de complejidad. ¿Y cómo reduce la complejidad del sistema? A partir de sus elementos. Y el elemento fundamental de los sistemas, según Luhmann, son las comunicaciones. La característica de estas comunicaciones es que voy a utilizar esta palabra, son efímeras, es decir, se diluyen, se van de una. Entonces lo que tiene que hacer es autoproducirse de forma permanente dichas comunicaciones. A eso le llama Luhmann autopoiesis. Sí. ¿Listo? A la autoproducción de esas comunicaciones. ¿Listo? Pero estas comunicaciones se dan es dentro del sistema, no dentro de los sujetos que pensamos nosotros que configuran el sistema. Para Luhmann no hay sujetos, ¿listo? Luhmann saca los sujetos del sistema. ¿Por qué? Porque son demasiado complejos. Entonces él sitúa a los sujetos en el entorno del sistema, porque son muy complejos. O sea, un ser humano es mucho más complejo que una sociedad. ¿Cómo así? Sí, porque lo que hace la sociedad es configurar un sistema específico para poderse relacionar. Ejemplo, el profesor, el grupo de matemáticas, el grupo de la universidad. Y vas a un aula de clase donde hay 20 personas, digámoslo así. ¿Qué hace el profesor? A través de inyectar una temática, hacer que todos empiecen a hablar sobre esa temática. Y eso es lo que configura el sistema de interacción. Pero en el caso tuyo, vos estás pensando o en tu novia, o estás pensando en que tenés un examen, un parcial, o estás pensando en que necesitas, qué sé yo, conseguir trabajo, o que peleaste con tu familia, etc. O sea, hay un montón de cosas que ese sistema no tiene en cuenta, pero que forman parte de tu sistema psíquico. ¿Qué hace el sistema? Reducir la complejidad de todo ese entorno, esos 20 que cada uno piensa en lo que quiere, en lo que siente, en lo que tiene que hacer, y lo reduce a una temática. ¿Sí ves? Entonces, el sistema que intenta hacer reducir la complejidad. Un sistema, por naturaleza, reduce la complejidad. ¿Cómo? Haciendo posible la comunicación. Haciendo posible la comunicación. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando vos llegas al aula de clase, entonces llegas con un montón de emociones, con un montón de inquietudes, con un montón, solamente, digámoslo, estás en la clase de Cristología, por ejemplo, y resulta que los pusieron a leer, qué sé yo, un tema específico en relación con el concepto de muerte y resurrección. Listo. Pero resulta que vos leíste por allá en un texto hindú sobre la reencarnación, confrontativo entre resurrección, reencarnación, cuáles son las diferencias, etc. Y vos llegas a eso le llama Luhmann expectativas. ¿Sí ves? Cada ser humano que va a ese encuentro, es decir, cada uno de los 20 estudiantes más el profesor, llega con sus expectativas. ¿Qué son las expectativas? Tus formas de aprender, tus formas de sentir, tus formas de pensar, tus inquietudes. Imagínate, todo tu mundo llega al aula de clase. Y así cada uno de los estudiantes llega con su propio mundo. Y el docente llega con el mundo, con su propio mundo. Hay algo que debe mediar entre lo que vos llevas, lo que lleva el docente y lo que llevan los demás estudiantes. A eso se le llama la confianza. La confianza es lo que hace posible la contingencia, que es otro concepto de Luhmann, ¿cierto?
el concepto de contingencia y doble contingencia. Uy, ¿cómo así que contingencia y doble contingencia? Contingencia hace referencia a la posibilidad, y la doble contingencia es que cuando vos y yo nos estamos relacionando, tratamos de comunicarnos, es decir, tratamos de hacer un proceso de comunicación entre el sistema de interacción que estamos generando los dos. Vos tenés un cúmulo de posibilidades y yo tengo otro cúmulo de posibilidades. Entonces, la posibilidad de relacionamiento, o sea, de que haya comunicación, es muy, digámoslo, muy baja, ¿sí? Por eso, para entender a Luhmann y para entendernos cualquiera de nosotros, necesitamos tener unos acuerdos posibles que nos puedan mediar a nosotros. Ejemplo, para poder entender un ejemplo, debes comprender qué significa la palabra ejemplo. Eso es lo que hace posible la comunicación. Entonces, esa comunicación, en nuestro caso, se hace en medio del sentido. Debe tener un sentido. Y al mismo tiempo debe tener un medio que es el lenguaje. ¿Listo? Sí. Entonces, te estoy hablando de un montón de conceptos que utiliza Luhmann para poder, digámoslo, entender un poco qué pasa en ese tema del desarrollo de la comunicación. Entonces, uno, la confianza lo que hace es tratar de eliminar la contingencia, el cúmulo de posibilidades para que se dé la comunicación. O sea, en conclusión, vos no te comunicas con alguien al cual no tengas confianza, o sea, no generas un sistema de interacción con alguien que no sintas que hay confianza. Si ustedes no confían en lo que dice su profesor, ahí no hay comunicación, ahí lo que hay es un rechazo de la comunicación. Para que haya comunicación debe haber tres cosas. Uno, que haya información, es decir, que se informe algo, que se entregue algo. Dos, que haya un medio. Y tres, que se pueda entender esa información a través de ese medio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sea o aceptada o rechazada. ¿Listo? Entonces, si no hay confianza, lo que hace es que se rechaza la comunicación. Entonces ahí es cuando vos te pones a ver el celular o te empiezas a distraer, porque no sentís que haya confianza con lo que el otro está diciendo. Pero ojo que es que esa confianza no es explícita. Esa confianza es un acto implícito. Pues mira, eso en los sistemas de interacción. Lo mismo sucede en las organizaciones. Es decir, el segundo sistema más grande. ¿Qué pasa? Que los sistemas se configuran, por ejemplo, las organizaciones se configuran al interior de una especie de subsistemas que son de interacción. Entonces, en las organizaciones, ¿qué se hace? Miren, en los sistemas de interacción se actúa. En los sistemas de organización se toman decisiones. Para la toma de esas decisiones tiene que haber confianza. Porque ¿qué pasa? Esas organizaciones lo que hacen es relacionarse con un sistema más amplio. Te voy a dar un ejemplo. El sistema educativo al que nosotros pertenecemos. El sistema educativo está configurado por el sistema de educación básica, o mejor dicho, el sistema de primera infancia, el subsistema de primera infancia, el subsistema de educación básica y media, y el de educación terciaria, que son tecnológicos, técnicos, tecnológicos y profesionales. Y más allá de los profesionales estarían posgrados. ¿Listo? Todo eso no está separado, sino que están en organizaciones. En un primer momento estarían las organizaciones de CDI, instituciones o centros de educación de desarrollo infantil. La educación básica y media está en las
instituciones de educación regulares, ¿cierto? O no regulares. Las instituciones las instituciones de técnica, como el SENA o Confama o etcétera, que brindan educación técnica, tiene su propia organización. Y las instituciones universitarias también, en el caso de nosotros, tiene su propia organización. Pero entre todas nos relacionamos. Mira que los de la educación básica reciben a los de primera infancia, los de la educación media reciben a los de la básica, los de la educación universitaria reciben a los de la media y así sucesivamente. Hay un sistema, hay una interacción entre ellos, pero esa interacción no es una interacción de sujetos, es una especie de interacción de organizaciones. ¿Listo? Sucede lo mismo en el sistema económico, en el sistema político, en el sistema religioso. Por ejemplo, la religión católica es una organización que está al interior del sistema religioso. Los musulmanes son una organización. Los evangélicos son otra organización. Los judíos son otra organización. ¿Sí ves? Los hinduistas son otra organización. Cuando se asume, digámoslo, dentro de ellas, cuando se asume pues como en su totalidad. Dentro de los católicos hay sistemas de interacción. El movimiento mariano, los jesuitas, el Opus Dei, los franciscanos, etcétera, son como suborganizaciones al interior de esa organización que se llama cristianismo católico. ¿Listo? Si vos vas a los evangélicos, hay un montón de suborganizaciones, o sea, que pertenecen al grupo evangélico y están organizados, y ellos generan un sistema de interacción. ¿Cuál es el sistema de interacción de la religión católica? El rito o los ritos son los sistemas de interacción. Entonces mira que dentro de cada organización hay sistemas de interacción. La misa es un sistema de interacción. Mira que ahí hay una serie de símbolos, hay una serie de signos, hay una serie de lenguaje que debe entender quien participa de ese sistema. Si alguien llega allá y no entiende qué es lo que pasa cuando se está haciendo la elevación o cuando se le está dando la hostia, lo que hace es rechazar el sistema. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Cómo así? Entonces no hay comunicación, no hay confianza. Entonces hablaríamos de la confianza como un principio de ética. Ajá, la ética de acción, ¿cierto? No un principio de valoración. ¿Listo? O sea, la confianza per se no es buena ni mala, digámoslo de esa forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque otro se apropia a través de mentiras, a través de digámoslo, de cierto tipo de lenguaje, puede aprovecharse de esa confianza. Lo que sucede, por ejemplo, en muchas de las sectas que hay por ahí. Pero también se da, por ejemplo, en el caso de aquellos docentes que van al aula de clase y lo único que hacen es echar casco, ¿cierto? Se aprovechan de su estado del estado de confianza de los chicos y los ponen a hacer cualquier cosa ahí para que se entretengan y tú te entregas a tus propias cosas, ¿cierto? Pero mira que en ese caso, incluso aunque los chicos tienen la confianza, no se da el escenario propio de comunicación. O sea, la confianza no es un acto moral. Ayudan a configurar el escenario propio para que haya la comunicación. La confianza no es un objeto abstracto, pues, por allá lejano, sino que está en vos. O sea, como te digo, es algo que está en los sujetos. O sea, cuando vos vas a participar de un proceso de interacción, hablando ya, por ejemplo, en el aula de clase, lo que genera, o sea, digamos, lo que se genera al interior de ese escenario de interacción es lo que despierta en vos la confianza. Cuando vos le escuchás a alguien un discurso,
mira que el discurso te impacta a vos. Lo que llama Luhmann te irrita. ¿Listo? La irritación. La irritación es que tu sistema psíquico se vio tocado por el sistema de interacción. Ahí es donde puede despertar en vos la confianza la confianza o no en ese sistema de interacción. Cada sujeto tiene su confianza, cada sistema genera su confianza. Cuando vamos a un centro médico, nosotros vamos con la confianza de que nos van a atender, ¿cierto? Cuando vamos a la universidad, vamos con la confianza de que nos van a brindar los conocimientos necesarios para poder entrar en acción nosotros como maestros o maestras, ¿cierto? Lo mismo pasa en el sistema económico. Por ejemplo, hoy, ¿qué hay respecto a este COVID-19? Un escenario de desconfianza, no hay confianza. A eso hay que volverlo a reconfigurar. Nosotros nos tenemos que volver a reconfigurar porque eso se ha perdido. Y la confianza está expuesta al riesgo. ¿Sí? Ella se ve modificada por el riesgo. Entonces, la primera diferenciación que hace Luhmann es la diferenciación entre sistema y entorno. Él toma este ejemplo como medio, la diferenciación entre medio y forma. Si vos coges un tablero, si vos miras un tablero, el tablero es el medio. Y si vos dibujás un cuadrado o cualquier tipo de figura, lo que hace la figura son líneas. Establecen una frontera entre el medio y la forma. El entorno, diría Luhmann, es como si fuera el medio, ¿sí? Como si fuera el tablero. Y el sistema es como si fuera la forma. Digámoslo, el salón de clases es el tablero, es decir, todos los estudiantes, pero llegó el profesor de pedagogía y ya sabemos de qué se va a hablar. Es decir, se va a hablar de pedagogía, entonces ya empieza a definirse una forma y tu pensamiento, tu sistema psíquico ya empieza a recuperar las concepciones básicas para poder entrar al sistema de interacción. ¿Sí? Entonces mira que reduce toda la complejidad. Lo que es un reductor de complejidad. Más que complejizar. No, profe, es que usted complejiza todo. No, en realidad lo que uno hace es coger un tema y el tema sería la información y establecer unas condiciones de relacionamiento. Por ejemplo, mi metodología es la clase magistral. Entonces, esa es la metodología para que se dé el proceso de comunicación. Y ya viene la otra parte, que es que esa información sea entendida. Entonces ya el maestro utiliza diferentes herramientas, lectura, el tablero o su propio lenguaje, ¿cierto? Para entrar en interacción con cada uno. Cuando uno da una clase magistral, es decir, yo hablo y ustedes me escuchan, reduzco mucho la complejidad. Yo hablo y Julián me escucha, y Andrés me escucha, y Pedrito me escucha, y cada uno escucha lo que quiere escuchar, de acuerdo a su expectativa, de acuerdo a su confianza. Por eso la confianza reduce también la contingencia, porque si no hay confianza, la contingencia se reduce del todo. O sea, vos no me escuchas, por más que yo intente, mira el caso de que, es que ese docente como que me cae mal, yo no le aprendo nada, no hay confianza. Entonces, por más que el docente intente que aprendizaje basado en problemas, que el seminario alemán, si no hay esa confianza, ¿qué hace la falta de confianza? Reducir, eliminar la posibilidad de que haya comunicación. Esa confianza está implícita, volvemos a lo mismo, implícita en el individuo. Él es el que la debe hacer presente. ¿Cómo la hace presente? En la participación en la participación de la comunicación. Para que es que un sistema se da si hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay sistema. Hay entorno, pero no sistema.
Para que haya sistema tiene que haber entorno, pero no necesariamente no para que haya entorno debe haber sistema, aunque es una distinción. O sea, hay seres humanos, digámoslo, el gran entorno de la sociedad son todos los seres humanos. Por eso es observar la sociedad en su totalidad. Solamente un agente externo que la totalidad, o sea, el entorno de la sociedad, o sea, toda la sociedad, serían cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Sí. Para uno observar ese entorno tendría que salirse de la sociedad. Entonces, lo que se hace es observar los subsistemas que hay al interior. El observador experto de la educación sería la pedagogía, porque la educación en su totalidad es el objeto de estudio. Uno de los conceptos claves entonces para entender los sistemas de Luhmann es el concepto de complejidad, ¿cierto? La complejidad, digamos lo que relacionada no con el número de elementos solamente que se da en un sistema, sino con las relaciones o gradientes de relaciones que se dan al interior de ella. Que la complejidad no se da por el número de elementos, sí, y tampoco por el número de relaciones. Es decir, la complejidad no es solamente cuantitativa, sino que también tiene que ver con las relaciones selectivas, lo cualitativo, y al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad de acoplamiento de los elementos. O sea, que un concepto clave ahí es el concepto de variedad. Entonces, los sistemas lo que hacen es tratar de reducir la variedad del entorno. Mira que cuando vuelvo y coloco el ejemplo de los 20 estudiantes que llegan al aula de clase, cada uno con sus expectativas, cada uno con sus estructuras, y lo que intenta hacer el maestro es reducir toda esa variedad de emociones, de pensamientos, de ideas, de sentires, de métodos, de modos digámoslo, de aprender. Trata de reducirlos para poder que se dé el tema de la interacción, el sistema como tal de interacción. Entonces, para eso él propone, vuelvo y repito, una información, una forma de dar esa información, y abre la posibilidad de que esa información sea comprendida para que se dé la comunicación. Si se da la comunicación, se da el sistema de interacción. La confianza cumpliría un papel esencial para que se dé la comunicación, para que se dé o no se dé la comunicación. Ojo que hay un concepto clave en la teoría de Luhmann, y es el concepto de selección. La selección es el resultado de establecer, ojo que la selección no es del sujeto, pilas con eso. La selección es del sistema, ¿cierto? Y es el resultado del establecimiento de una diferencia. Vemos el ejemplo con cómo podemos entender el confinamiento, el concepto de confinamiento. O sea, ahí es donde, o sea, estar en confinamiento es no estar afuera. Entonces mira que hay un concepto hay una diferenciación entre afuera y adentro. Por ejemplo, el docente cuando coloca una evaluación, lo que está haciendo es comunicarse con el estudiante. Y al final él utiliza un código de selección. La nota dice dos cosas. O sea, la nota es una selección. ¿Qué te dice la nota? No es la nota lo que te dice lo bueno o lo malo que sos. La nota lo que te indica es si ganás o perdés. Saque 1, saque 5, saque lo que sea. Siempre te está diciendo, o sea, el que sacó 5 ganó, el que sacó 3 ganó. ¿Sí? La nota no te dice, sacó 3, ganaste raspado. No, ganó. Uno es el que ya la interpreta y dice, uy, gané raspado. Sí, esas son las hermenéuticas propias del sujeto. Sí. Pero el sistema lo que te dice es si ganás o perdés. Hablo de la materia. Si terminadas tus materias,
O sea, vamos a la par, terminas tus materias, te toca entregar tu trabajo de grado y vos lo entregaste, entonces ¿qué pasa? Y te dieron aprobado, entonces ¿qué pasa? Entonces ya no es si ganaste o perdiste, sino graduado o no graduado. Entonces cambia ahí. Ya cuando terminas todas tus materias, graduado o no graduado, ya no es ganar o perder, sino graduado o no graduado. Pero estás en la misma diferenciación. Y mira que eso te empieza a generar una diferenciación también entre vos y los que no se han graduado. Entonces, lo que hace, digámoslo, el sistema es seleccionar. Todo el tiempo hace selecciones. Y esas selecciones son las que generan la diferencia. Esa diferencia o esas selecciones generan confianza para el siguiente nivel. Ejemplo, vamos a utilizar el concepto de confianza. Vos ganaste pedagogía 1, vas para pedagogía 2. Cuando ingresas a pedagogía 2, vos sentís la confianza de que ya tenés conocimientos previos sobre pedagogía. Y el maestro siente la confianza también de que ya tenés conceptos previos de pedagogía. Entonces él empieza con pedagogía moderna. Por ejemplo, si pedagogía 1 fue pedagogía clásica, él empieza con pedagogía moderna, porque él siente confianza, da por supuesto que vos ya tenés conocimiento sobre pedagogía clásica. El que no pasó pedagogía 1 puede que tenga más dominio de la materia que vos, pero en los exámenes se peló. Pero el hecho de no haber pasado, eso genera desconfianza si él va a pedagogía 2. Entonces mira que las relaciones se establecen a partir de la confianza. Miren pues, vos pasás de estar dentro de un sistema como en un papel, digámoslo así, a entrar a otro sistema que es el sistema laboral dentro del mismo sistema educativo. Vos cumplís en el sistema educativo, en la universidad, en la organización universidad, el papel de estudiante. Y la universidad te amplía la confianza cuando te titula y te presentas a concurso donde valoran esa confianza que te dio la universidad y pasado ese conceptan como docente. Esa es una relación de confianza. Si no hubiese esa relación de confianza, vos no podrías pasar a ser docente. Entonces, nosotros vamos transitando y ya no solamente pasamos a un sistema como es el sistema educativo, ya como actor dentro de ese sistema, sino pues con otro tipo de papel, sino que estamos vamos a pasar a un sistema económico. Los médicos, o sea, el sistema de salud confía en la universidad cuando le entrega esos médicos. Los abogados, el sistema legal confía en la universidad cuando le entregan los abogados. Y así sucesivamente. Entonces cada sistema le inyecta al otro sistema, todo sustentado en la confianza. Entonces mira qué tan interesante es eso. En los sistemas de interacción uno confía, o sea, se emerge la confianza en el saber que tiene el maestro, y el maestro va adquiriendo confianza de acuerdo a los saberes previos que van planteando los estudiantes. En el caso de las organizaciones, uno transita de un momento, de un papel específico dentro de una organización, como es la universidad, y al interior de esa universidad, dentro de una carrera, y emerge a otro tipo de organización que es laboral, donde la confianza en una es esencial. Sí. Entonces vos entras a formar parte del sistema económico, inyectando, por ejemplo, vos vas a un restaurante,
pues para movilizar la economía, vos vas a un restaurante y vos debes sentir confianza en esos chefs y en esos meseros. O si no, vos no comes en el restaurante. Es decir, no hay un intercambio comunicativo. Entonces la confianza ayuda a ese nivel de contingencia. No te veas como sujeto dentro del sistema de interacción, que ese es un problema. ¿Sí? El sistema no acepta sujetos. Esa es una de las críticas que le hacen a Niklas Luhmann, porque Habermas habla de la acción comunicativa. Y para Luhmann la acción es de los sujetos. Y la comunicación no es una acción, es una operación que funciona para los sistemas, ¿cierto? Podernos entender económicamente, tendríamos que generar lo que él llama símbolos como signos generalizados. Por ejemplo, en educación utilizamos un código, que es la evaluación, y ese código nos dice ganó o perdió. En economía utilizamos un código, que es comprar, vender. Y dentro de ese código utilizamos un medio. ¿Usted compra o vende con qué? Con dinero. Ese es el medio generalizado, ¿cierto? En la educación es la nota, la calificación, la que se generaliza. En el caso de la economía es comprar o vender. En el caso de la religión, creer, no creer, ¿sí? Y hay unos símbolos generalizados al interior de la religión. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la bendición, los católicos, la bendición es un símbolo generalizado. Si vos estás viendo una película y vos ves que alguien dice, ¡ay, Dios mío!, y se echa la bendición, vos lo asumís como católico. Pero si vos decís, si vos ¡ay, Dios mío!, o por Dios, no necesariamente estás diferenciando si es católico o no. Entonces son símbolos generalizados al interior de cada uno de los sistemas. Entonces puede ser, por ejemplo, que en educación un símbolo generalizado, hablo pues propio al interior de una materia, sea el lenguaje, y lo que media el lenguaje, que sería el conocimiento. Entonces lo que genera, mira que si vos, pues eso es extraño. Sí. Eso se llama el principio de autoridad o de titulación. Si a vos te dicen, es que este man es doctor en pedagogía, por ejemplo, entonces a vos inmediatamente se te da la confianza, vos sentís la confianza de que él sabe sobre pedagogía, pero al momento de hacer el sistema de interacción, es el sistema de comunicación el que te genera la confianza. O sea, el que te hace emerger la confianza. Y ahí es donde vos tomás la comunicación o no, si te dejas irritar por ella o no. Puede ser que el título diga que es doctor en pedagogía, pero al momento de establecer el sistema de interacción, empieza a emerger la soberbia, pues salgan unos signos al interior de la comunicación que vos coges y rechazás la comunicación, perdés la confianza. O sea, vos no rechazás al sujeto, vos rechazás la comunicación, porque el sujeto no forma parte del sistema. Cuando vos rechazás al sujeto, por ejemplo, cuando vos vas por ahí, lo ves y se te viene a la cabeza, este man es un soberbio, este man, estás en el sistema psíquico, no en el sistema de interacción. Entonces estás pensando vos como sujeto, ahí sí vos como sujeto. En el sistema de interacción lo que yo puedo rechazar no es al sujeto, sino a la comunicación. Eso es importante tenerlo claro, porque el sujeto no forma parte de la comunicación, sino el entorno. Entonces, al no entender eso, ¿qué crítica le dieron a Luhmann? Es que usted mató al sujeto. Es una teoría de sistemas deshumanizante, y en realidad no es así. O sea, el sujeto está ahí, pero está en el entorno, no en el sistema. Entonces él no se preocupa por el sujeto, sino por las comunicaciones, es decir, por el sistema.
¿Por qué no le preocupa el sujeto? Porque vos te podés ir y ya. Por ejemplo, están en la clase 20 estudiantes. Resulta que a la siguiente clase hay 18 estudiantes. El sistema no se da. No, sí se da. Por eso. Porque el sistema no depende de los sujetos, sino de las comunicaciones. Cuando hay una clase, mira, cuando la clase se termina, se acaba. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay cierto tipo de lazos que hacen que el sistema continúe en la próxima sesión. Entonces el docente lo que hace es retomar la clase anterior para poder darle continuidad al sistema. ¿Sí? Entonces, como veníamos diciendo, y ahí mismo entra la clase anterior y se une, se integra, digámoslo así, a ese sistema. Pero los sistemas son efímeros, volvemos a lo mismo. Las comunicaciones se dan en un instante y se pierden. O sea, ya. Ninguna comunicación es igual a otra, jamás. Porque las condiciones de cada comunicación son distintas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es como cuando le dicen que uno no se baña nunca en el mismo río. Ninguna comunicación es igual a otra. Son elementos efímeros. Cuando yo grabo un diálogo, eso no es grabar la comunicación. Porque ahí lo que estás haciendo es observar, eso se llama un elemento de segundo orden. Observarlo, la comunicación. Ya empiezas a hacer hermenéutica. Ya no estás participando del sistema. Entonces, cada vez que vos escuchas una comunicación, o sea, un sistema de este tipo, por ejemplo, grabado, lo que haces es hermenéutica del sistema. Ya no puedes participar en ella, ¿cierto? No puedes formar parte del... O sea, cuando hablo de entrar al sistema de comunicación. Yo estoy en comunicación con este libro que generaliza esto de palabras, información, ¿sí ves? O sea, yo hago interacción con el libro y yo le coloco notas y yo subrayo, etcétera, pero con el libro. Entonces hay un sistema, hay un lenguaje que yo voy entendiendo y por eso voy aceptando o voy rechazando la interacción con el libro. Si se graba esto y alguien toma esta grabación, lo que hace es interactuar con la grabación. No con nosotros, pero no con los sujetos. Entonces ahí puede generar otro sistema de comunicación. El aprendizaje se sitúa en los sujetos. La enseñanza en el sistema de interacción. Aprender depende de los sistemas psíquicos. Enseñar depende de los sistemas de interacción. Por eso el docente tiene poder sobre la enseñanza, pero no sobre el aprendizaje. Entonces yo ya pues no es que me desentienda del aprendizaje, sino que eso depende del sujeto, depende del sistema psíquico del sujeto. Si vos puedes ir a clase y puedes no haber estado en clase, pero hiciste presencia, estuviste ahí y listo, ¿cierto? Y te fuiste para la casa y prendiste videos de YouTube y te diste cuenta, qué interesante esto, y aprendiste eso que vos requerías aprender. Y no dependió de mí, dependió de vos. Entonces el aprendizaje depende del sujeto, mientras que el sistema de interacción depende del maestro. En el caso tuyo, incluso como sistema psíquico, debes tener confianza para poder aprender algo. Si vos no sentís, por ejemplo, si uno llega a inglés o una lengua extranjera, no, es que yo soy muy malo para las lenguas extranjeras, o no, yo soy muy malo para las matemáticas. Eso que le dicen falta de autoconfianza. Esa autoconfianza, si vos la llevas al sistema de interacción, o sea, esa falta de confianza la llevas al sistema de interacción, vas a cortar la comunicación. No va a haber comunicación.